Amigos y hermanos, saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana nos toca Bienaventurados los que creen. Estamos hablando acerca del libro de San Juan y estamos descubriendo allí características del Jesús humano, de cómo es que Cristo, habiendo venido a la tierra siendo el mismo Dios, se convierte en este mundo en un ser humano común y corriente, para poder mostrar que Él traía algo especial que se llamaba la palabra, el verbo, y quería dar a conocer a todos esa verdad que traía del cielo. Pero para eso tenía que hacer de lado su humanidad, haciendo que la gente no pusiera los ojos en Él como ser humano, sino más bien que vea como alguien que traía el mensaje del cielo, como el mensajero de Dios. De manera que entonces, la forma en que Jesús vino, la nacionalidad que tomó, el comportamiento, la familia, el dinero que poseía, la cantidad, todo cuanto Él era en este mundo, tenía el propósito de alejar de la mente de los demás el hecho de que Él fuera un ser especial. Quería que lo reconocieran solo por el testimonio de las Escrituras. Y aquellos que escucharon su mensaje, aquellos que comprendieron su verdad, supieron que Él traía la verdad y que era el verdadero. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque los discípulos que iba a dejar para que hagan la obra, iban a ser gente a quien, juzgándolos por la grandeza humana, por las calificaciones humanas, no iban a pasar jamás como para ser aceptados como enviados del Dios del universo. Y es que la humanidad se ha malogrado desde el pecado, debido a que ha llegado a pensar que para tener que creer en la verdad de Dios, tiene que ver a seres de luz delante de Él. Y que si aquellos que traen la verdad no son como ellos se imaginan, es porque no tienen la verdad. No valorizan la verdad por la verdad porque no son seguidores de la verdad, sino que ellos siguen sus propias ideas. Eso es lo que se vio en la historia de Juan. Y ahora vamos a analizar cómo es que personajes que oyeron a Jesucristo, que captaron sus enseñanzas, llegaron a tener la oportunidad de dar testimonio acerca de quién era Jesús. Y luego vamos a ver cómo nosotros podemos testificar en nuestra época acerca de Él. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para eso. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a Ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Versículo de memoria. Lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. El versículo de memoria nos recuerda aquel tiempo cuando Jesucristo, hace 2000 años, resucitó y fue a presentarse a sus discípulos para decirles que había resucitado. Primero, había enviado testigos, María Magdalena, luego estaban las otras mujeres que acompañaron a María Magdalena, luego los discípulos de Emaús y finalmente los que estaban allí en el aposento, 10 de ellos. Así que Tomás hasta ese día no lo había visto a Jesús. Y él dijo: si yo no viere las heridas que se le han hecho con los clavos y tocare allí en el punto de sus heridas, en su costado y en sus manos, no lo voy a creer. Sin duda, Tomás estaba demostrando
algo peligroso para el inicio de la obra de Dios. ¿Qué cosa? No podía ser posible que Tomás no quisiera creer en el testimonio de otros. O sea, si él hubiera visto al maestro y los otros no, entonces él hubiera dicho a los demás discípulos, pero lo he visto, tienen que creer, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? O sea, ¿para qué les voy a mentir yo? Pero él sí no quería creer en ellos. Eso es lo peligroso en todos los tiempos. Si Jesús no hubiera reprendido a Tomás, diciéndole dichosos los que no vieron y creyeron, entonces desde allí en adelante nadie hubiera creído en otro que le predicaba el Evangelio. Todos hubieran querido mirar a Jesús para recién creer en Él. Eso es un tremendo error. Hemos de aprender que Jesús dejó a los discípulos para comunicar a otros el Evangelio. Y como ellos eran testigos de haber caminado con Jesús durante 3 años y medio, ahora su testimonio debía ser oído por otros. Si Tomás ya daba ese primer paso de no creer si primero no veía, por él mismo, y tener que verlo a Jesucristo mismo, entonces todo el Evangelio y la predicación habría fracasado ya. Nada tendría sentido. La gran comisión de Jesucristo hubiera quedado en vano, por tanto, id y predicad a todas las naciones. Hay gente que no te cree la verdad por la verdad, pero sí cuando tú le muestras una credencial o le muestras un permiso de un sistema organizado. Esos Tomases no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que hagan un gran cambio en sus vidas. ¿Cuántas veces se ha visto en varios lugares que dicen, está bien, todo lo que estás predicando está bien, dice la Biblia, nadie dice que no, pero tenemos que ver tu permiso, tu credencial. Y si no vemos tu credencial firmada y sellada, y no vemos una hoja de permiso que diga que puedes entrar, no creeremos. Felices los que no han visto pero han creído, pero no ellos los que dicen eso. Es increíble. Esto ha retrasado la obra muchas veces. Los discípulos, los apóstoles, vieron la obra retrasarse porque había gente que, como Tomás decía, si no tienes el permiso del Sanedrín, de los dirigentes, no creeremos en ti. Es lamentable cuando los hombres se vuelven fanáticos, cuando se vuelven acomplejados por el poder, y entonces, aunque escuchen la verdad, no la creen, no la aceptan. No hay forma de convencerlos. Pero cuando ellos llevan a otras religiones, a otras personas de otras denominaciones, sí quieren que les crean. Y hasta este tipo de personas son las que más sufren cuando ven que dan grandes prédicas y van pocas personas para escucharlos. Ellos quieren que se llenen estadios, que se llenen grandes lugares. Y solo cuando ven que se llenan grandes lugares, ellos están tranquilos y felices. Pero la salvación es aunque sea para una sola persona. Parecen no haber entendido eso. ¿Pero por qué son así? Porque ellos quieren que la gente les crea. Y para que les crean, llega el punto en que renuncian a predicar la verdad y comienzan a hablar cosas que la gente les pueda creer. Ellos están más preocupados porque la gente, cuando les oiga, se una con ellos y acepte su religión y se bautice. Pero no les importa si esas personas se van a salvar y van a ir a vida eterna. Bautizar a las personas no es darles salvación, al contrario es condenarlas. ¿Por qué? Porque no les dan el Evangelio. El texto es claro en San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. O sea, el bautismo es una condena para el que no cree en el Evangelio como es. Ahí está el peligro. Así que entonces lo que estaba haciendo Tomás era sumamente peligrosísimo, en extremo, porque las acciones que estaba realizando iban a llevar al hecho de que el Evangelio se neutralizara.
Cuando le predicamos a una persona, siempre le llevamos la Biblia y siempre le mostramos texto a texto lo que dicen las Escrituras acerca de la verdad. Y guiamos a esa persona a que dependa de la Biblia y no de nosotros. Porque muchas veces aquellos que han predicado han salvado a otras personas, han traído harta gente a la iglesia, han bautizado a varios, ni siquiera van a llegar al cielo. Porque ellos mismos se terminan yendo de la iglesia y dejan el barco. Pero esas personas que creyeron por la Biblia, y aunque vean que el otro dejó el barco, ellos siguen en el barco, no dejan el camino porque saben lo que es la verdad. Porque la verdad se destaca sola, no necesita ayuda. La verdad, cuando es presentada, así desde las Escrituras como Jesús lo hacía, convencen a la persona que las lee. Y ya no te interesa nada sino solo la Biblia. Y nada te tuerce porque tú sigues defendiendo la verdad. Aquellos que dejan el camino son aquellos que, como Tomás, están esperando ver para creer. Ese es el mayor peligro. Por eso Jesús tuvo que reprenderlo, porque los fariseos del Sanedrín eran así. Eran gente que decían ver para creer. Y aunque veían después, ni por esas creían, porque no es verdad. Un día una persona me decía: cuando yo vea que en esta iglesia son correctos todos, voy a ir a la iglesia. Y cuando vio que todos eran correctos, terminó diciendo: no, es que son muy cucufatos ya también, muy exagerados ya. Ese tipo de personas, cuando tú veas que alguien dice: es que yo tendría que ver que todo sea así y asá, no les creas. Ellos no aman la verdad, solo buscan un pretexto para destruirla. Se infiltran en la iglesia para destruirla desde adentro. Así de peligrosos son, así de terribles. Y ahora vamos a ver cómo es que Jesús logró librar a Tomás, pero hay a otro a quien no logró librar. ¿Por qué? Porque éste no tenía ni el menor interés en tener que seguir la verdad como era, sino solo sus intereses. Lamentablemente tenemos el testimonio de alguien que fue discípulo de Jesús, lo que muestra que ni el gran maestro de la tierra tuvo que dejar de lidiar con individuos que entraban en el camino y que terminaban traicionando la verdad y tratando de desprestigiarla. Es increíble. Hasta el punto que llegó a darle un beso a Jesucristo para venderlo. Darle un beso era el significado de decir: te estimo, pero hasta acá nomás contigo. Sorprendente, ¿eh? En fin, hay de todo. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas, volvemos a leer, con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, ¿no? Hemos hallado al Mesías, dijeron los seguidores de Juan el Bautista, que pasaron a ser seguidores de Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Yo era ciego y ahora veo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, dijo Marta. Aquí está su Rey, dijo Pilatos. Yo no hallo delito en él. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. ¿Quiénes eran algunas de estas personas y por qué dieran testimonio acerca de la identidad de Jesús? Seguimos avanzando, vamos avanzando. Nos vamos al día domingo 10 de noviembre. Vamos a ver las respuestas. Remontándonos a Abraham. Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, nos dice la lección, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era. Incluso a testigos que habían desaparecido hacía muchísimo tiempo, Abraham entre ellos. Abraham, el padre de ustedes, dijo Jesús, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó.
Cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo con plena seguridad, pero había entre sus oyentes gente que no creía en las profecías. Ellos solo querían hablar del amor y nada más. Eran liberales, eran de una teología liberal, de enseñar simplemente lo humano, lo místico mezclado con lo humano, con algunas experiencias filosóficas. En eso se basaba su religión. Cuando Cristo llegó hace 2000 años, la religión judía ya no era la religión judía que dejó Moisés, ya no. La religión que encontró Cristo era otra religión que se había formado basada en los reglamentos y tradiciones de los ancianos. Dios había entregado la ley a Moisés, los 5 libros del Pentateuco, y los libros de los profetas habían sido compilados. De manera que en los días de Jesús estaba el Tanaj, estaba también la Torá, y dentro de esos libros que estaban compilados no habían las tradiciones. Las tradiciones las habían hecho los dirigentes de la época de Jesús. Se habían llenado de más escritos basados en su propia filosofía y en sus experiencias trayectoriales. Y es que los hombres tenían casi siempre ese mal de exaltar a sus líderes y recibir de ellos las instrucciones y llenar más libros y más libros y más libros, ¿no? Tal es así que se hicieron su Mishnah. Así de esa manera se desviaron del camino, porque ellos reinterpretaron las cosas a su manera, a su antojo y de acuerdo con sus intereses personales y sus experiencias nada perfectas. Así de sencillo. Así de esa manera, entonces, Jesús encontró otra religión cuando llegó. Ya no eran las bases de las Escrituras. La iglesia necesitaba otra vez una gran reforma para poder regresar a sus propias ideas dadas por Dios, a las originales. Así es como debía de ser. Jesús fue el gran reformador junto con Juan el Bautista. Son los primeros grandes reformadores del Nuevo Testamento, como lo fueron Isaías y Jeremías en el Antiguo. Y luego vinieron Calvino, Hus, etcétera, todos los de la Edad Media. De esa forma, entonces, Jesús comenzó a presentar la verdad que tendría que hacerlos retornar a sus orígenes. Estaban muertos. ¿Por qué? Porque muertos significa que no tenía el espíritu de la palabra en ellos. Habían dejado la palabra de Dios y por lo tanto eran una nación muerta e inerte. Necesitaban el espíritu de vida, las palabras de Jesucristo. Es decir, traer todo lo que venía desde los tiempos de Moisés para que resucitaran. Eso se llamaba reavivarlos. Los que escucharon a Jesús se reavivaron. Los que rechazaron a Jesucristo perecieron. Jesús no tuvo reparos, nos dice la lección, en decir quién era entonces. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se atrevía a decir que Él era el yo soy? Que Él era el verbo. ¿Por qué a la mujer samaritana le dijo que Él era el Mesías? ¿Por qué no tuvo reparos? Sencillo. No tuvo reparos en decir quién era entonces porque sabía por el testimonio de las Escrituras que Él era el Cristo. ¿Por qué se atrevía a decirlo? Porque veía las Escrituras que testificaban de Él, por eso dijo, ellas dan testimonio de mí. Y entonces dijo, obvio, si todo lo que testifica las Escrituras está en relación conmigo, entonces ese soy yo. Fácil. Por eso con seguridad Él respondía. No era simplemente que Jesús respondía envalentonadamente estas palabras, como lo hacen los falsos cristos que aparecen hoy. No, Jesucristo sabía por qué decía las cosas. No era ninguna petulancia de su parte decir que era el Mesías, porque el hecho de predicar la verdad ya de por sí, ésta daba testimonio de Él. Así como ahora, cuando predicamos el Evangelio de la verdad presente, el solo hecho de anunciarla
da testimonio de que somos el pueblo verdadero y testifica que tenemos la verdad. Por eso no nos atrevemos a decir que somos el pueblo verdadero, porque la verdad testifica de nosotros. Por eso nos atrevemos a decir. Fíjate en esto. Al igual que Jesús, que decía, yo soy el Mesías, sin reparos, nosotros también decimos, tenemos la verdad como que Dios existe y como que todas las tinieblas no pueden contra la luz. Así que, sin petulancia, con plena seguridad decimos, el tercer ángel es la vida eterna y fuera del tercer ángel no habrá salvación. Eso no es petulancia, eso es lo que dice la Escritura y nosotros repetimos. Por eso, con plena seguridad podemos testificar de lo que llevamos y de lo que tenemos. No tenemos reparos en decir que estamos en lo correcto. ¿Está claro? Así era Jesús, por el testimonio de las Escrituras. ¿Por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Nos pregunta la lección. El espíritu de profecía responde así. Mediante símbolos y promesas a Abraham, Dios evangelizó antes a Abraham y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Porque Abraham sabía y se gozó en ver el día de Jesucristo por los símbolos y las figuras. ¿Qué vio? Vamos a ver. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando Abraham vio que Isaac fue librado porque Dios puso un cordero que estaba trabado en la zarza, entonces dijo, ahora hay un sustituto para que mi hijo no sea sacrificado. Este cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha sido provisto por Dios, ese es el que va a dar su vida por mi hijo. Así, Abraham se gozó en ver el día de Jesucristo y lo vio. Pero ahora, cuando Jesús menciona eso, las palabras de Abraham, los dirigentes, como estaban prejuiciados, estos entendían al revés lo que Jesús decía. Y aunque, a decir verdad y entre comillas, captaban lo que decía Jesús, eran tan astutos que le daban vuelta a las palabras de Jesús. Vas a ver cómo. Mira lo que pasa acá. Cuando Jesús dijo, Abraham el padre de ustedes se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó, Juan 8:56, Jesús estaba hablando en forma profética de que Abraham vio el símbolo del Mesías, lo que acabamos de leer. Pero como los dirigentes no gustaban de la profecía, no querían que Jesús convenciera con estas palabras a sus oyentes y respondieron algo, vamos avanzando, y respondieron algo que Jesús no estaba diciendo. Miren lo que dijo Jesús, ¿eh? Fíjate, no avances mucho. Quiero leer otra vez esa parte. Escucha lo que dice acá. Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. Miren, ¿quién dice que lo vio? Abraham. Y está diciendo, él vio mi día. Muy bien. Y ahora miren lo que dice. Aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Pregunto yo, ¿en algún momento Jesús dice, he visto a Abraham? No, ni siquiera ha dicho, yo he visto a Abraham. Mira lo que estaba diciendo. Él dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó en que vería mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham es el que vio. Pero ahora le dicen, ¿cómo no tienes ni 50 años y tú has visto a Abraham? No tiene ningún sentido. Le dieron vuelta a las palabras de Jesús. Hicieron de cuenta que estaban entendiendo otra cosa. Porque ellos sabían muy bien que lo que estaba diciendo Jesucristo iba a despertar el interés de los que estaban presentes. Porque todos iban a decir, ¿cómo? O sea, ¿tú estabas ya dentro de las profecías y Abraham te vio en la profecía? Eso era lo que se tenía que entender. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo, en otras palabras, Abraham ya sabía que yo estaría en este mundo. Profetizó de mí. Eso estaba diciendo Jesús. Pero ellos dieron vuelta a sus palabras y dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Como a decir, ¿qué cosa? O sea, ¿se gozó en ver tu día porque en ese tiempo estabas tú con él? No estaba diciendo eso Jesús. Estaba diciendo que él se gozó en que vio su día a futuro. Era fácil de entender.
pero cambiaron, torcieron todo, porque la gente se iba a interesar rápidamente. Cuando Jesús respondía a algo, no respondía por responder. Nada de lo que hacía Jesús estaba sin un timón y sin un propósito. Cada cosa que él hacía tenía algún propósito específico. Así que entonces, en esta ocasión, Jesús habló con claridad, pero ellos torcieron sus palabras. Más aún, seguimos leyendo. Jesús no dijo que él había visto a Abraham, sino que Abraham lo vio a él más bien. Sin embargo, Jesús les contestó aún a eso, cuando le dijeron, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, aún así Jesús ya fue por su camino. ¿Y qué les dijo? Les aseguro, antes que Abraham existiera, vamos avanzando por favor, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora miren lo que estaba diciéndole Jesús, ¿eh? Captemos sus ideas. Es decir, ya desde antes de Abraham, ya se conocía de mí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham ya se hablaba de mí. Yo ya existía, ya hablaban de mí, ya se decía de mí, de que el Mesías vendría. Miren la respuesta de Jesús. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Es decir, ya desde antes de Abraham ya se conocía de mí. Quiere decir que ya estaba yo destinado para hacer el sacrificio. Y esto solo se dice del Hijo de Dios que vendría desde Adán. Así que yo soy. Eso es lo que está diciendo. Pero ellos rápidamente tomaron piedras para apedrearle. Jesús estaba declarando como el yo soy, porque ya se había dicho de él desde los tiempos de Adán que él sería el sacrificio. Y como es el Hijo de Dios el que estaba prometido, la simiente santa, por eso Jesús decía, yo soy, demostrando que él era Dios que tenía que venir en carne para cumplir con lo que ya se había predicho. Nada malo estaba diciendo. Aún si tomáramos las palabras de Jesús como las estaba diciendo, ni siquiera por esa razón, porque dijo yo soy, debió haberse tomado piedras para apedrearle. Porque Jesús incluso al decir esas palabras, dejemos por un rato que yo soy significa Dios. Lo que estaba diciendo es, como ya estaba profetizado que vendría a morir en la cruz o a morir como un sacrificio, yo soy. Es decir, yo soy ese que tenía que venir. No estaba diciendo nada malo. No había razón, pero estos astutamente tomaron rápido las piedras porque los que estaban presentes, captando bien las palabras de Jesús, se hubieran dado cuenta de que estaba hablando cosas inteligentes, que no estaba hablando al azar. Jesús no hablaba al azar. Sus palabras eran como las sacadas de un libro y dictadas para otro libro. De tal forma que había que entender cada palabra que estaba diciendo y no comerse ninguna. Captar así las cosas de Jesús es captar la verdad. Pero estos, hábiles, astutos, sabían cómo disuadirse. Y es que estos ya se habían acostumbrado a hacer lo mismo. Cada vez que alguien se levantaba con la verdad, como estos se creían dueños de la verdad, se creían los jefecitos competentes para decir cuándo alguien estaba dentro de la organización y cuándo estaba fuera. ¿Por qué les tenían que creer a ellos? ¿Quiénes eran ellos para creerle? Solo porque tenían el cargo había que creerles, pero si eso no es ninguna prueba de nada. En todos los tiempos se demostró eso, en tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Podemos hacer una larga lista, pero no vamos a encontrar ni un solo testimonio en la Biblia de que diga que porque ellos eran los dirigentes del Sanedrín, ellos tenían que determinar qué cosa era verdad y qué no. No vamos a encontrar. No hay nada. A la ley y al testimonio, dijo Isaías. Así que entonces, estos eran usurpadores atrevidos que se tomaban la posición que no merecían porque eran totalmente corruptos. Habían corrompido la verdad. Ya Malaquías les dijo, habéis corrompido el pacto de Leví. Así que no había razón para creerles nada. El pueblo,
cuando estaba captando las palabras de Jesús, se veía empujado por estos corruptores a agarrar piedras sin saber por qué. Como veían que estos líderes cogieron piedras para apedrear a Jesús, toditos también hicieron lo mismo, pero podemos decir así, analfabetamente. Tómala como quieras. De tal forma que eso es lo que hicieron con Jesús. En fin, Jesús estaba dando una evidencia profética al decir esas palabras de que Él era Dios. Es decir, ya se hablaba de mí, ya Abraham vio mi día, se gozó en ver mi día, ese era yo. O sea, estaba dándole evidencia de que era Dios de la forma más sencillita, como para que ellos no se equivocaran. Fíjate, es como que alguien, tomando de referencia algunas ilustraciones pasadas, como que un artista de televisión se vistiera de un pordiosero y entonces sube a un carro solo para probar a la gente y de pronto lo acusan de ser un pordiosero ladrón. Y el momento que viene la policía para cogerlo, él se saca la máscara y dice, no, yo soy el fulano de tal, soy artista, solamente estaba jugando acá con la gente. Nada, señor, usted se va. No, pero señor, es que solamente estamos haciendo aquí una prueba para ver si la gente me reconoce, si reacciona. No, señor, camine usted. Camine de una vez, ya a la cárcel, enmarróquenlo. Y se lo llevan. No le quieren oír nada. Y entonces el artista sorprendido dice, bueno, pero yo solamente estaba por acá haciéndoles una jugadita, pero de pronto ahora ya no me creen nada. Así estaba pasando con Jesús. Estoy poniendo solo como ilustración, no en todo el caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús viene, se reviste de un ser humano común y corriente, actúa como un ser humano común y corriente, en el cuerpo de un ser humano común y corriente, y cuando quiere decirles, miren, yo no soy un ser humano común y corriente, yo soy el que estaba profetizado. Les voy a aclarar, nada, no quisieron creerle. ¿Por qué? Porque ahora no coincidía con ellos. Increíble. Esto es sorprendente. Ahora se dieron cuenta estos hombres de que si Jesús hablaba, estos perdían todo. Por eso es que más adelante dijeron, ¿no? Si éste sigue haciendo las señales que está haciendo, entonces la gente creerá en él. Y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar santo. Ellos cuidaban más el templo, cuidaban el lugar santo, la organización, pero no cuidaban la verdad. A su organización la tenían fanática y acomplejadamente, entre comillas, porque ellos sabían que no había que hacer eso, pero a la fuerza lo hacían porque era su escudo. Era su forma de agarrarse de eso para decir, es que somos el sistema de Dios, venimos desde Moisés. Eso era pura mentira, porque ya no venían desde Moisés. Lo que ellos estaban teniendo en ese momento era su tradición. Cristo les había dicho sobre la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, hablan de la ley, hagan como dice la ley, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos son tradicionalistas. Atan cargas pesadas. Jesús estaba demostrando que ellos ya no eran de la religión de Moisés, eran de la religión farisea. Se habían inventado, el diablo los había tomado. Y ahora Jesús estaba tratando de ubicarlos a estos, pero estos torcieron todo. Amaban mucho su sistema del templo, no les importaba la verdad. Por más de que Jesús les decía, y porque soy hombre que les ha dicho la verdad, por eso no me creéis, por eso me aborrecéis. Les estaba diciendo con claridad todo. Pero llegó a un punto donde Jesús mismo se daba cuenta de que el problema no fue que vino revestido como humano, que el problema era que estos eran corruptos y que se había encontrado con labradores malvados. Y que ahora, por más que él hablara la ley y el testimonio, que era la única prueba que se tenía, ahí no había que credencial, que si te ha firmado el presidente de la misión, asociación, división, unión, nada de esas cosas había. ¿Ah? Era la prueba de la ley y los profetas.
Ya Jesús les mostró que creía en la ley y los profetas. ¿Qué más había que darles para que crean? Nada. Ya todo estaba claro. Pero ellos no quisieron aceptar porque no iba con sus intereses. Los planes que ellos tenían eran opuestos a los que Jesús tenía. Jesús tenía el plan de que todos conozcan la verdad para que la verdad los transforme y los haga un pueblo en el cual gozaran de sabiduría, de poder. Pero ellos tenían otro interés. ¿Cuál? Alimentarse del dinero del pueblo. Y lo que Jesús predicaba y enseñaba no coincidía. Jesús estaba dando ahora una evidencia profética de que Él era Dios. Después de que les dejó en claro quién era, dijo, yo soy. Pero ellos no dieron importancia a lo que les dijo antes, sino solamente a la frase yo soy. Aparentemente solo a eso le dieron importancia. Bien que habían escuchado lo que Jesús estaba explicando. Pero estos que se creían tanto que pensaban que ellos eran los dueños de Judea. Sí, así era pues esta gente. No sé, siempre se les mete lo que no debe metérseles, pero bueno. Y estos se creían pues los dueños, los ilustrados, los cristalitos, los no me toques, ya sabes, ¿no? Así se creían. Entonces pensaban que Jesucristo debía someterse a ellos, venir a humillarse y decirles ustedes son los papacitos, entonces yo les voy a hacer caso a ustedes. Pero Jesús no hizo eso porque el papacito era Él, era todo al revés. Entonces a Él tenían que escucharle, no porque era Él, sino porque traía la profecía que hablaba de Él. Por eso decía yo soy. Pero a todo le querían buscar una sinrazón. Se miraban a sí mismos y como estos eran materialistas, superficiales, vanidosos, entonces se comparaban con Jesús y toditos se decían, ¿y este qué cosa nos va a enseñar a nosotros? Cuando Jesús tenía el océano de la sabiduría y ellos solo tenían riachuelos que estaban todavía detenidos, llenos de moscos, piojos y pulgas. Es que eso era lo que estaba pasando. Y por esa razón no querían oírlo. Sorprendente. Cualquiera de nosotros que hubiera visto eso hubiera dicho, un momentito, queremos escuchar pues acá al maestro. No, pero que nosotros somos el Sanedrín, somos los grandes. Sí. Pueden ser los grandes, los chicos o los medianos. Pero eso es gracias a nosotros, al pueblo. Así que por favor, silencio que queremos escuchar al maestro. Así es como hubiéramos hablado hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos importaba si el maestro se venía vestido de andrajos o si venía con su cayado y su gorrito encima. Solo nos interesaba saber una cosa, ¿qué habla? Si lo que hablaba era palabra de Dios, en tiempos pasados Elías se vestía solo con una piel de animales. Los grandes hombres de Dios tenían apariencias que parecían ser simples. Porque a Dios no le interesa por quién habla, si por una piedra o por un humano o por un loro o un gato. Porque Dios es Dios, a Él nadie lo va a limitar, a Él nadie le va a decir, es que tienes que mandarnos un catedrático, no quiero, ¿por qué? ¿A quién le voy a mandar catedrático? A mí, pues Señor, ¿y tú quién eres para que yo te mande un catedrático? Es que soy el presidente de toda la tierra, ¿y qué cosa es eso? Te voy a mandar un pordiosero para que te hable, Él te tiene que convencer, porque con esas ideas que tienes no vales nada, no eres nadie, así de simple. ¿Quién eres tú para que tú pidas a alguien en específico para que te venga a hablar? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Ah? No tiene sentido. El emperador Carlos V, cuando vio a Lutero, dijo, si este es el hereje que predica, no creo que este sea el que me convenza. Este estaba totalmente endiablado para haber dicho semejante cosa. ¿Quién era él para venir a decir, este Lutero, este traposo no me va a convencer a mí? ¿Qué cosa tenía el puesto encima que no fuera igual que Lutero? ¿Qué tenía de especial? ¿Su coronita de oro?
Por favor, Lutero tenía 7 coronas de oro. Así de simple. Porque tenía aseguradas sus coronas en el cielo. ¿Quién quieres que te hable? ¿A ti? Dios no va a mandar a quien tú quieres, te va a mandar a las hormigas para que te hablen. Así, hay cosas que se tienen que decir como son. ¿Quién sería el humano en la tierra que va a venir a decir que no? ¿Quién va a ser ese valiente que le diga a Dios, no me hables de esa manera, háblame de otra? ¿Quién va a ser ese? ¿Ah? No tiene sentido. Pero estos se creían superiores a Jesús. Estos decían, no, piedras contra este hombre. ¿Cómo va a decir yo soy? Así, entonces, ¿quién era, pues? Si ellos decían, no es él, entonces, ¿quién era? Según ellos. No, que el Mesías tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? ¿En qué te basas? No, pero es que la tradición a mí no me importa la verdad. ¿Quién es juez competente en toda la tierra para decir quién es quién? ¿Quién? Si la Biblia no lo dice, ya no lo ha dicho nadie. O sea, vamos a convocar a los más grandes historiadores, a los teólogos, a los de gran trayectoria, y les vamos a decir, ¿es verdad lo que está diciendo el hombre o no es verdad? ¿Quiénes son ellos para determinarlo? Si tuvieran 500 años en la tierra de vida. Ninguno. Así se reúnan todos los teólogos de la tierra y todos los más consagraditos de las iglesias, y así se reúnan los que ya no pecan en la tierra, que no existen, bueno, pero así se reúnan. ¿Acaso a ellos les vamos a creer quién dice la verdad? ¿Porque ellos lo digan? ¿Quiénes son ellos? Tiesto con los tiestos, le va a decir el vaso de barro al que le ha hecho, ¿por qué me has hecho así? No tiene sentido. Estamos hablando fuera del tiesto. Es increíble, esto es sorprendente. Pero hay hombres que creen que ellos tienen que decir quién dice la verdad. Por favor, cuanto antes se quiten eso, más inteligentes se van a volver. Porque sin inteligencia no vas a llegar al cielo. Entonces, ¿quién tiene que testificar de qué cosa es verdad? El verbo, la palabra. Esta palabra que se hizo carne, ella testifica. Cristo mismo, estando en la tierra, diciéndose ser el verbo, declaró, ellas dan testimonio de mí. Y si el Hijo de Dios dijo eso, ¿quién es quién en esta tierra para venir a decir, si no lo digo yo, no es verdad? ¿Quién serás pues tú? Así que, por favor, hay que quitarse ese complejo de ser el superior y aprender a ser humildes como Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Salvador. Qué bonito, ¿no? Así se entienden las Escrituras. Más aún, sigue diciendo acá, Jesús estaba dando una evidencia profética de que Él era Dios. Después de que les dejó en claro quién era, dijo, yo soy. Pero ellos no dieron importancia a lo que les dijo antes, sino solamente a la frase, yo soy. Esto lo hicieron porque no querían las profecías. Es decir, no querían aceptarlo y así prefirieron rechazarlo y entonces tomaron piedras para apedrearlo. Estos actos que hacían para crear reacción de rechazo a Jesús eran muy astutos, no dieron tiempo a Jesús para aclarar todo. Esos berrinches que hacían estos hombrecitos de agarrar piedras para poder acusar a Jesús y que hasta el día de hoy se hace, ¿no? Esos berrinchosos que andan hablando contra los que predican el Evangelio, inventan una serie de cosas, ¿no? Ay, que es así, ay, que es así, ay, que dijo, ay, ¿cómo va a ser un predicador así? Ay, que... Estos astutos de las tinieblas saben lo que hacen. Solo los que son incautos o son como ellos los aceptan. ¿Por qué? Porque son igual. La corrupción siempre jala la corrupción. Eso hacían estos. Hacían su berrinche de agarrar piedras
Y con eso disuadían a la gente para que ya no escuche lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuál era el problema? Si Jesús estaba hablando tranquilo, estaba hablando con profecía, con razonamiento, ¿para qué agarraban piedras? Todos siempre hemos dicho desde pequeños y nos han enseñado en el colegio, como seres humanos, cuando somos educados, no nos vamos a los golpes. Primero, hablamos, porque tenemos boca. A diferencia de los animales que no pueden hablar, porque si hablaran ellos, nunca jamás meterían la uña el uno al otro. No verías un león arañado, ni a tu gato lo verías arañado. Si ellos supieran hablar, jamás pelearían. En cambio, los seres humanos, cuando están desposeídos del Espíritu de Dios, ¿qué hacen? Van directo al golpe, van directo a hacer daño. ¿Por qué? Porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Esta gente, como estaba desposeída del Espíritu Santo, inmediatamente tomaba piedras para apedrear. No tenían cabeza, pues, no tenían razonamiento. Estaban lejos de la luz. Cristo les dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque al que envió, a ese vosotros no creéis. Así de simple. Si tenían si leían la Biblia, lo hubieran reconocido a Jesús. Ellos debían de ser expertos en reconocer a Jesús escondido detrás de los trapos y los andrajos. Pero no. Se notaba que estaban peor que nadie. Así de sencillo. Solo eran pura pinturita, pura decoración por fuera. Eran simplemente maquillaje. Así que se iban por ese lado. En fin, cosa de ellos también. Lee Romanos 4, 1 al 5. Ahora nos dice la lección, ¿no? ¿De qué cosas se nos habla allí? Bueno, aunque se está saltando acá de un tema a otro tema, así se quiera decir que no, se está yendo a otro, pero igual. Pablo también menciona a Abraham para enseñar la gran verdad de la salvación por medio de la fe que sin hacer penitencias ni sacrificios, sino por obedecer los mandamientos de Dios, lleva al reino celestial. Bueno, esto, si la lección lo aclarara, sería maravilloso. Es decir, que Abraham no halló la justificación por medio de la circuncisión o la carne, nos dice Romanos 4, 1 al 5, sino por la fe que obra por el amor, la misma que repite Santiago, que la fe sin obras es muerta en sí misma, Santiago 2, 17 al 19. ¡Qué lindo! Eso nos enseña Romanos 4, 1 al 5. Y que algunos tuercen para su propia perdición, declarando que ahí se enseña que no hay que obedecer nada, que todo solamente es creer, creer y creer. Yo no sé de dónde han sacado esa religión nicolaíta que quiere volver a triunfar en este tiempo. Debe ser apagada, sofocada la religión falsa. ¿Cómo? Presentando la luz de la verdad. Lunes 11 de noviembre, el testimonio de María. Ya nos quedó claro y hermoso el testimonio de Abraham, ¿no? De Abraham incluso se dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham obedeció para salir sin saber a dónde iba. Es decir, la fe tiene que producir obediencia inevitable y la obediencia es la única prueba de que tienes fe. Así la fe se perfecciona por las obras. El testimonio de María. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él, el fariseo Simón. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. ¿Qué significado tenían aquí las acciones de María? ¿Qué estaba pasando en ese medio? San Juan capítulo 12, verso 1 al 8. Vamos a leer un poquito para poder captar de qué se trata la lección para ese día. ¿Qué estaba pasando en la casa de Simón? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lázaro había muerto, ya sabemos esa historia, ¿no? Verso 3, sigue diciendo. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, más o menos sacando la cuenta del vasito de nardo que estaba ahí ungiendo los pies de Jesús. María costaba 12.000 soles, ¿no? Imagínense, se juntó toda su platita María, ¿no? Que con alegría, y sus 12.000 soles los utilizó solo para un perfumito, ¿no? Y los soltó ahí, ¿no? ¿Y cuántos les duele dar un pactito de 100 solcitos, 200? Están ahí gritando, y mucho piden, dice, ¿no? Y se van crucificándolo a Jesús todavía, ¿no? Y van todavía y le meten cuento a otros, como Judas, que quiso meter cuento, dijo, esto debió ser para los pobres, pero él era el pobre, ¿no? Todos los Judas siempre hablan igual. Así que cuanto más limpio quede el pueblo de Judas, más puro será. Así, ¿no? Fuerte, la escena que está pasando acá no es sencilla, pero así pasa. Más aún, leamos ahora San Juan 12, seguimos. Sigue diciendo acá, de mucho precio, ¿eh? Y está aclarando aquí Juan. Y ungió los pies de Jesús, y ojo, María Magdalena no era millonaria, no era tampoco clase media alta, era más bien entre la clase media baja al más pobre. Y a ella no le importó, ella no decía, ay, que soy pobre, ¿dónde está el amor por el pobre? ¿Qué tanto le pide? Nada. Esta amaba. Cuando se ama, todo es posible. Cuando no se ama, es por gusto. Así de sencillo. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, todavía dice Juan, mire, con nombre y apellido, con todo lo da, ¿no? Para no confundirlo. El que le había de entregar, no estaba contento con decir el nombre Juan, tuvo que decir algo más. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué pobres! Verso 6, Juan lo aclara todo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Por qué causa dice que este defendía a los pobres? Decía, somos pobres, acá no tenemos mucho, porque era ladrón. Así que entonces ya sabemos de qué se trata cuando aquellos dicen, ¿qué tanto piden? Porque son ladrones contra Dios, no quieren devolverle lo que le pertenece a Dios. Sorprendente, ¿no? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La viuda pobre no lo pensó 2 veces. Más aún, seguimos leyendo. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. Ahora sí lo cayó a Judas. Porque a los pobres siempre los tendréis como son, siempre van a haber Judas y todo. No se refiere a los pobres, en fin. Mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, los pobres van a estar hasta el final. No digo Judas por los pobres, cuidado. Los pobres siempre van a estar hasta el final. Dije Judas por los que dicen preocuparse por los pobres, pero se echan todo al bolsillo. Si cuánto vemos, entre los políticos es donde más reina el asunto. ¡Ay, la pobreza! Hay que quitar la pobreza, los objetivos de desarrollo sostenible, no más pobreza en el mundo. Pero ya sabemos que todos esos que dicen eso son los Judas, porque nunca le hacen llegar nada a los pobres. Hace más de 20 años que escucho esos discursitos, ¿no? Los pobres, hay que ya bajar la pobreza, la tasa de pobreza está bajando. Siempre dicen lo mismo, pero siempre están los pobres. Pero los que se salen con todo el dinero son esos que hablan de los pobres porque se salen muy, pero muy ricos. Ya lo sabemos. Toda la política siempre ha estado corrompida. Bueno, no vamos a hablar de esos asuntos porque todos los conocen. Entonces Jesús por eso dijo, nunca dejarán de haber pobres. ¿Por qué? Porque siempre habrán quienes están preocupados de los pobres. Por eso siempre van a haber pobres. Imagínate, hablar de los pobres es un gran negocio, porque cada vez que se da un discurso de los pobres, entonces el político se gana casi todos los votos y él se va rico. Así que mientras hayan políticos, mientras hayan pobres, entonces los políticos siguen existiendo. El día que ya no hayan pobres, no sé quién gobernará. Cositas, en fin. Lo digo solo para que veamos la realidad de lo que pasa hoy y vayamos a lo que estaba pasando en esta escena.
María actuaba por su fe en las palabras de Jesús. Él había dicho que sería crucificado y ella creyó. Y por eso compró el perfume para ungirle. ¿Cuál fue la razón por la que María compró el perfume para ungirle? Cristo dio la razón. Ella ha comprado esto para ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús conocía por qué María había comprado eso. No lo compró por otra cosa. Deseo de todas las gentes, página 512, dice: ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal había adquirido un vaso de alabastro, de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Esto decían los judíos, porque creían en ese Mesías que se iba a ser rey. Su pena entonces se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. Jesús conocía los pensamientos de María y sabía por qué lo hacía, y por eso dijo: para mi sepultura lo ha hecho. No dijo esto por decir. Inmediatamente Judas se escandalizó del acto de María y reclamó que esta debía ser para los pobres, como si la ofrenda fuese para él o él tuviera que supervisarla. Esto era lo más gracioso, ¿no? Porque, imagínate, era Jesús el que estaba diciendo que la ofrenda era para el bienestar de él, para su cuerpo, para la predicación del Evangelio. Para que ese Evangelio que iba a ser crucificado soltar el olor por el mundo entero como por todo el salón, para que todos conozcan el olor de Cristo. Para eso era. Pero este Judas, ¿qué cosa hizo? Momentito, ¿por qué no se dio eso para los pobres? Bueno, ¿quién es Judas para venir a decir lo que hay que hacer? Este se creía pues el dueño del grupo. Según él era más inteligente que Jesús. Jesús era el predicador, pero él era la sabiduría. Estos Judas son pues tremendos. Siempre creen que ellos te tienen que decir cómo se tiene que hacer la obra. Es decir, tú predicas, tú estudias, tú das los temas, tú eres el que gana a la gente, tú llenas los lugares, pero ellos son los que te tienen que decir ahora qué hay que hacer con el dinero. Es lo único que sabe. O sea, no se saben los temas, no se saben el orden evangélico, no saben ganar almas, no saben hacer ni siquiera predicación abierta, grande, pública, no han viajado por varios lugares, pero estos te quieren decir a ti cómo debería de ser el sistema económico dentro de la iglesia. Y todavía dicen, es que deberían de hacer así, es que deberían repartir asá, es que deberían pagar osó, usú, en fin. El hecho es de que ellos quieren enseñar. ¿Quién les ha dado a ellos la capacidad de hacerlo? ¿Quién los ha puesto a ellos por jueces? ¿Quién lo puso a Judas para que él decida si se tiene que dar a los pobres o no? ¿Quién era él? ¿Quién le nombró a él el ministro para los pobres? ¿Quién? Nadie, él era un ladrón. Lo que él quería era robar. ¿Cómo robo? Acá decía él, y entonces buscaba el pretexto y decía, para los pobres, por los pobres, hay que pensar en los pobres. Él era el pobre, para él buscaba. No le creas a esa gente nunca, pues son igualitos, nunca han cambiado. Son la misma línea, siempre van a estar, esos siempre van a estar en medio del grupo, en medio de la iglesia. Esa gente nunca va a faltar porque el diablo tiene su gente. Dice la Escritura claramente, la simiente de la serpiente siempre estará en conflicto con la simiente de la mujer. No podemos evitarlo. Inmediatamente Judas se escandalizó del acto de María y reclamó que esto debía de darse a los pobres como si la ofrenda fuese para él o él tuviera que supervisar. Él no pensaba en realidad en los pobres, como bien lo explica Juan, sino porque era ladrón. En otras palabras, el pobre era él. Aquellos que cuando ven que el dinero se está entregando para el Evangelio, pero que se cumpla la misión del Señor y que para que se cumpla la misión del Señor y que el cuerpo de Cristo sea bendecido para su crecimiento, y se hacen los que están preocupados por las obras sociales y benefactoras, son como Judas, ladrones en la iglesia, Juan 12:6.
Las buenas obras tienen su lugar en esta obra, pero las ofrendas del templo que son para el Evangelio no tienen por qué ser usadas para fondo de pobres. Ahora se necesitan las ofrendas para la obra de Dios. Nos dice el espíritu de profecía. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. ¿Por qué? Escucha por qué. En el entierro, su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Tarde. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador en vida, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimieran. Deseado de todas las gentes, página 528. ¿Qué te parece lo que dice Elena de White? Qué lindo, ¿no? Así muchos ahora, dice, esperan hasta que sea tarde y el Evangelio ya se haya terminado, y otros cuando ya habrán sido salvos los que tenían que salvarse, con la ley dominical o el fin de la gracia. Sí, hay algunos que van a querer entregar todo lo que tienen, pero cuando ya esté en la sepultura el Evangelio, porque ya terminó de predicarse. Sí, porque el Evangelio se va a acabar, no va a durar toda la vida, y será predicado este Evangelio y llega el fin. Así que, ¿para qué ya se va a necesitar nada? Ni aunque traigan millones cuando ya se haya cerrado el tiempo de oportunidad. Pero lo van a hacer. Esa gente lo va a traer por remordimiento, no lo va a traer porque en realidad cree que hay que darlo. Porque si no se cerrara la gracia, si todavía se diera más tiempo, volverían a esconder otra vez su pañuelito con su dinero bien guardado. Así es. Y son los primeros en decir: ay, por eso yo no acepto esta obra, por eso no me junto, son ladrones de diezmo. Ay, que son ladrones, ladrones y ladrones. Mucho ladran más bien, es que es otra cosa. En fin, allá los que ladran. Pero acá la verdad es una sola. Se predica el Evangelio, se termina la obra. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el de Judas, dice la lección. También sabe lo que hay en el nuestro. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto imputada, que es el perdón del pecado, como impartida, es decir, la obediencia a su palabra? Esto es bueno aclarar siempre, la imputada y la impartida. Y aclarar qué cosa es imputado y qué cosa es impartida, porque hay personas que no saben. Así que la lección tiene cositas que debe de agrandarse. Tanto que hablan de que cositas, ahí están las cositas, pues, son cosotas más bien. En fin. Martes 12 de noviembre, el testimonio involuntario de Pilato. Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de silenciar a Jesús, apresándolo y llevándolo a juicio y sentenciándolo a muerte. Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo o su hora, es decir, el momento de su crucifixión. Esto Jesús lo sabía porque seguía el reloj profético, obviamente. Jesús no era que sabía de por sí, se le venía a la cabeza: como soy el Hijo de Dios, entonces todavía no es mi hora, todavía el reloj dice no, Jesús no hablaba así, no era fanático, era inteligente. Él se basaba en las profecías. Él nunca decía: esta noche mi Padre se ha comunicado conmigo y me ha dicho así. Todavía, hijo, no es tu hora. Hoy y mañana todavía echas fuera demonios y al tercer día eres consumado. Así que diles eso para mañana. No, Jesús no actuaba así. No era fanático. Aunque bien podía comunicarse así con su Padre, tenía las Escrituras. Todo lo que se le dio a Jesús para estar en esta tierra se llamó las Santas Escrituras. Ese es tu libro. Con eso te vas a defender en la tierra. No vas a tener nada aparte. Las Escrituras van a ser tu prueba. Solo la palabra de Dios te va a apoyar. Por eso Dios dijo: este es mi Hijo amado, la palabra, para que crean que es la palabra lo único que puede testificar.
Así que entonces, estando Jesús acá, se guiaba por el reloj de la Biblia. Miraba lo que decían las profecías y a ver qué le faltaba. Él sabía hasta cuándo todavía tenía que anunciar. Él estaba consciente. Él dijo, no es mi hora, porque todavía no había llegado el día de la Pascua en la que él tenía que entregarse como sacrificio. Faltaba. No es el día de la Pascua. Todavía faltan días para el día de la Pascua. No es el tiempo. Cuando llegue la Pascua, yo voy a ser el primero en ir hasta Jerusalén. Así de sencillo, porque seguía la hora. Así también nosotros decimos, ¿no? Todavía no es el momento. La ley dominical cerrará toda la historia y entonces a los pocos días se cierra la gracia. Ahora no. Entonces, conocemos el tiempo. ¿Por qué? El reloj está marcando las horas, la Biblia. Para eso la estudia, para eso se nos dejó la Biblia, no para que la tengamos de talismán. Así que debemos de tener mucho cuidado. O seguimos el ejemplo de Jesús en seguir las Escrituras, o no somos de Jesús. Somos de nosotros mismos, estamos perdiendo las almas. Él sabía que debía ser crucificado en tiempo de Pascua, el tercer año de su ministerio, por las profecías que lo señalaban. En los símbolos, la Pascua era el tiempo del sacrificio de liberación, Éxodo 12. Y Daniel declaró que el Mesías sería asesinado a la mitad de la última semana profética de las 70 semanas, Daniel 9, 25 al 27. Por lo tanto, Jesús sabía el momento. Ahora había llegado la hora. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Así que todo estaba dentro del orden establecido por el reloj profético. Por eso Jesús avanzaba, porque sabía que estaba yendo de acuerdo con esa hora. Jesús no era fanático, no era de los que decía, no importa, sea cuando sea, pero llegará a la cruz. No importa si demora o si tarda y no regresa. Ya llegará pues la hora de la cruz uno de estos días. No decía, él no era fanático, para decir así. Él era inteligente, sabio, tenía la palabra de Dios en las manos. Él no podía decir en ningún momento, quizá todavía falten 100 años más. ¿Qué tal faltan todavía 500 años para que tenga que morir en la cruz del Calvario? Así que tengo que estar 500 años paseando en esta tierra. Nunca decía, ¿y qué tal me estoy adelantando demasiado? ¿Qué tal no es el momento? ¿Qué tal me estoy fanatizando? ¿Qué tal un chasco voy a sufrir? No era fanático, era inteligente. Era sabio, estaba lleno del Espíritu Santo, así que nunca decía barbarismos, no hablaba palabras sin sentido, huecas y vacías, como lo hacían los filósofos de la época ni los anteriores. Él hablaba con sabiduría, como nunca nadie habló. Así que de su boca no salían barbaridades, no salían groserías, que andaban diciendo, ¿qué tal si no es la hora y me estoy apresurando? Nunca le salían groserías de la boca. Él no echaba sapos ni culebras. Él hablaba solo de amor, de la verdad, profecía pura. Eso es amor puro. Ojalá podamos ser como Él, que podamos imitarlo, porque Él es nuestro Salvador, nadie más. En fin. Pilato era importante en todo esto, en todo este supuesto juicio. A ver si retrocedemos un poquito. Ya, estamos bien, en el momento de Pilato, ¿no es cierto? Esto quedaría así registrado en Roma. Ahora, es importante el testimonio de Pilato porque en ese tiempo él era un funcionario romano y era bueno que Roma testificara. Si un funcionario romano a la altura de Pilato podía tener un encuentro con Jesús, esto quedaría registrado para la historia. ¿Sí? Los romanos no pueden negar que un día Pilato conversó con Jesús de Nazaret. Eso es imposible porque es parte de su historia. Así que quienes dicen, no hay mucho en la historia de Jesús, no sé cuánto más ya quieren ver. Siempre hay gente. ¿Por qué ellos lo digan? ¿Por eso le vamos a creer? Un día por ahí alguien me decía, sí, pero los historiadores, los científicos, los grandes estudiosos han dicho que no hay ninguna evidencia de Jesús. Y yo le dije, ¿y tú les has creído? ¿Cómo les sigues creyendo? ¿Cómo puedes creerles en este mundo de incredulidad y mentiras, por favor? No tiene sentido. ¿Cómo hay gente que todavía cree en ellos, no?
Dice, no, es que los historiadores hablan, los grandes arqueólogos, los paleontólogos, los satólogos, bueno, todos los que quieras. ¿Y qué? Pero ellos dicen que no hay ninguna evidencia histórica. Ellos pues no habrán encontrado, pobrecitos de ellos. Siempre hay. Eso no prueba nada. ¿Qué te pasó? Regresa, ven a la realidad. O sea, ¿por qué ellos lo dicen, les vas a creer? ¿Tú lo has investigado? ¿Tú has ido hasta el lugar de los hechos? ¿Has paseado? Entonces no hables, pues. Lo digo con mucho amor, ¿por qué? Porque hay que clarificar las cosas, ¿no? Es que estamos en un tiempo donde la gente no sé qué le ha pasado, no sabemos. Todos estamos asombrados, ¿no? Todos los que razonan. ¿Por qué? Porque siempre decimos, ¿qué ha pasado con esta generación? Las generaciones anteriores, cuando querían saber la verdad, la investigaban. Pero esta generación es la más sorprendente y asombrosa, porque siempre tú los vas a escuchar, la evidencia científica. El científico lo tiene que decir. Es que tú estás hablando de ti mismo. Y el otro, cuando habla, ¿de qué habla? Ay, no, es que él ha hecho investigación. ¿Tú has visto? ¿Tú has estado parado al lado de él cuando estaba investigando? Ay, no, pero por algo tienen el cartón, pero si varios tienen pagado el cartón. Ay, no, pero estás haciendo ya dudar de todo el sistema. ¿Qué sistema? ¿Y tú que eres parte del sistema? O sea, tú no eres parte, tú no investigas, tú te la crees. ¿De qué estás? Razona, vuelve a ser humano. Jesús quería eso, que todos investigaran por sí mismos. Escudriñad las Escrituras. En ellas tenéis la vida eterna. El asunto era claro. En fin. Cada quien con su tema, ¿no? Allá ellos. En fin. Pilato entonces era importante ahora porque era algo que se iba a grabar para la historia. Eso es lo maravilloso, ¿no? Quien diga que no, hay que dejarlo, pues que vaya a estudiar. Lo digo con mucho amor, ¿eh? No vas a tomar a mal mis palabras. Cuando estoy dando instrucción, como un profesor, es porque estoy queriendo explicar. Así que tómalo como explicación, porque hay algunos, yo no sé, están escuchando la educación y empiezan a decir, ay, es que habla así, ay, es que la forma en que lo dice. ¿Así dices cuando vas a la universidad? Porque si no ya te hubieran votado, ¿eh? Porque ahí solo se recibe gente que utiliza la sabiduría y la inteligencia. ¿Cómo vas a ir a decir, ay, es que el profesor tal habla así, ay, es que el otro habla así, aquel sí me gusta porque me habla el corazón? ¿No? Te están educando, por favor, olvídate de tu corazón. Vive la realidad. Cristo viene a educar, la palabra te educa, la palabra te enseña, así que la forma en que te lo digan no importa, lo que interesa solamente es una cosa, ¿qué me están enseñando? La inteligencia solo se basa en eso. Pero si eres cucufato religioso, no eres cristiano, te voy a avisar, así hables de Jesús y hables de Cristo, no eres cristiano. ¿Sí? ¿Acaso porque las religiones se dicen ser cristianas, por eso en realidad lo son? Por favor, no te vayas a engañar. El tener que hablar en una iglesia diciendo Cristo, 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 eso no prueba que sea cristiana. ¿De qué estás hablando? Cristo dijo, muchos en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos muchas cosas, Señor, te reconocimos como el Cristo. Y yo les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te das cuenta? Así que ya no busques pretextos, porque nadie te va a creer cuando andes diciendo, ay, pero ¿has visto cómo habla? ¿Has visto cómo dice? Nadie te va a creer, a menos que sean como tú. Eso ya pasó a la historia. Cuando eras infante espiritual, quizás se te podía aceptar eso. Ya no, ahora es tarde. Ya ha pasado mucho el tiempo. Ahora no existe ese pretexto. Ahora solamente es, ¿qué dice? A ver, quiero oír. Ah, ya, está diciendo la verdad, me es suficiente. No, pero ¿has visto cómo la dice? Ah, yo la digo más fuerte, te va a decir. El inteligente. El necio te va a decir, ay, yo acaricio a la gente. ¿Por qué? Porque le quiero sacar alguito. Allá el que le quiere sacar a la gente. Sí, porque esos predicadores que se entrenan para sus liberales teologías, esos se entrenan para poder convencer a la gente, para poder vivir de la gente. La palabra de Dios no.
Los que predican la verdad te dicen las verdades como son y según su personalidad. ¿Qué voy a estar con cosas de niños diciendo, ay, es que el profesor estaba hablando, parecía renegando? Ay, es que el profesor estaba hablando y parecía con poco amor. Ay, es que el profesor estaba hablando y no se parecía a Jesús. Esa etapa de la falta de sabiduría, de la necedad y la corrupción, pasó. Ahora es la sabiduría la que prima. Ahora es la evidencia bíblica la que manda. Ahora es el escrito está el que lo respalda. Lo demás quedó en el pasado porque ya ascendimos a un estado superior. Los que se quedaron, es una lástima. No quisieron avanzar con Jesús. Les gustó quedarse en el camino, no crecieron. Ojalá todos podamos entender las cosas como son. Esto quedaría así registrado en Roma como testimonio de la existencia y vida de Jesús y como el crucificado de acuerdo con las costumbres romanas. Indudable. Todo lo que le pasó a Jesús, te voy a decir, era olor a Roma. Así de sencillo. Es decir, no se puede negar. Cada cosa que pasó con Cristo y el juicio que se le dio es Roma pura. No se puede negar, porque así era Roma, así actuaba. O sea, si grazna como pato, si tiene pico de pato, si tiene pata de pato y si tiene pluma de pato es porque es pato. Esto es Roma, así de sencillo. ¿Cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? Juan 18, 38, 19, 4 al 22. Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana, dice la lección temprano, Juan 18, 28. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz. Estos querían que lo crucifiquen rápido a Jesús, porque no querían que se vea todo el zafarrancho y toda la maldad y toda la corrupción que había detrás del asesinato de Jesús. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz. Esto era inspirado por Satanás para que no hubiera ninguna evidencia del cumplimiento profético del Mesías. Eso querían borrar. Crucifíquenlo rápido para que la gente no pregunte quién es, que no se note que él es el Mesías. Pero para su mal, porque el sol no se puede tapar con un dedo. Pero no les surtió porque Jesús fue llevado al representante romano. Ellos prefirieron llevarlo ahí. No tenían otra salida. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía todo en reserva. Así que entonces hay un límite donde Dios dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. Ni aún todo el poder del Sanedrín pudo lograr nada contra Jesús. Así de sencillo. No pudo. Sigue diciendo acá. Se demoró el proceso y todo se desenmascaró. Pilato fue claro, los desenmascaró a toditos estos corruptos, ladrones, de todo eran. Podemos hacer una lista completa, pero no nos vamos a quedar en ellos porque ya conocemos de qué se trata. Entonces Pilato fue claro, los desenmascaró y dijo así, por 3 veces, ningún mal hallo en este hombre. El testimonio de uno que no era creyente del Dios judío estaba diciendo, no hallo ningún mal en este hombre. Deben haberse puesto tomates toditos estos. Deben haber maldecido el día en que nacieron en ese momento. Debe haberles dado por ahí un colapso por todo el cerebro, el estómago y los pulmones. Debe haber sido terrible su caso. Nada para compadecer tampoco. Se buscaron su mal. En fin. Pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atentamente a Jesús. Mira, Pilato no pensaba interrogar hacia Jesús. Pilato salió ese día con el afán de una vez a mandarlo a matar al preso. Porque estaba renegando Pilato porque lo habían sacado de la cama, ¿no? ¿Qué cosa ya? ¿Qué tanto? ¿A quién quieren matar? Ya, a ver, tráiganlo de una vez. Y cuando se encuentra con Jesús y lo empieza a escuchar, ahora se olvidó del sueño, se olvidó de todo. Ahora solo quería escuchar acerca de él. ¿Qué pasa acá? Se dio cuenta de que estos estaban tramando y urdiendo alguna cosa sucia por debajo.
Porque la forma en que Jesús hablaba, lo que decía no eran palabras de un delincuente. El delincuente, ¿cómo habla? Groserías, insultos, difamaciones. No, Jesús no hablaba así. Jesús estaba dando conocimiento. Había gran diferencia. Y entonces este hombre dijo, no, con quien estoy aquí enfrente no es cualquiera. Este conoce de leyes. Si este quiere me puede hundir. Sabe lo que está defendiendo. No puedo hacer un juicio rápido y que de una vez se le dé sentencia. No puedo hacer eso. Y por eso le preguntó, ¿eres tú rey? Es decir, ¿eres tú el candidato para reinar? Porque imagínate que alguien acuse a alguna persona y que de pronto sea el próximo candidato a la presidencia. Y que tú quieras a esa persona de una vez darle un golpe de gracia, pero luego te das cuenta de que es un candidato y dices, momentito, ¿con quién estoy hablando? Este conoce, sabe de leyes, conoce de lo que es, cómo hacer un juicio sobre una persona. Me va a hundir. Luego, ¿tú eres rey? La pregunta fue clara. Había temor en el corazón de Pilato. Estaba reconociendo a alguien superior delante de él. Por el conocimiento, porque la traza no la tenía para nada. Aparentemente Pilato estaba mejor con sus atuendos y todo, pero ¿qué importa eso cuando la sabiduría se pone encima? La sabiduría despliega cantidad de grandeza, de riqueza y de poder, superioridad. Lo otro es un garabato en comparación con la sabiduría. Así que entonces, ¿qué pasó? Seguimos leyendo. Yo para esto he nacido, dijo Jesucristo a Pilato. Para esto he venido al mundo. Escúchame, Pilato. Mira para qué he venido, mira para qué he nacido. No estaba respondiendo que nació para rey, no, estaba diciendo, te voy a decir para qué he nacido, para esto he venido al mundo. Escucha, Pilato, abre tus orejas, ponte dumbo. Para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad oye mi voz. Los romanos sabían que había una verdad. No eran gente ignorante. Y en el cargo de Pilatos, hablar de la verdad significaba, ten cuidado con el César. Porque se supone que esa gente que estaba en los cargos altos eran personas que no solo se habían destacado por ser guerreros, sino que eran gente con capacidad y conocimiento. Así que decir, he venido a hablar de la verdad, y de alguien de quien se está diciendo que se dice ser rey, era para poder ponerse dumbo y escuchar cada palabra de las que decía esa persona. Hemos visto hasta acá el testimonio de varias personas que nos dice la lección, pero ¿qué del testimonio de Jesús? Él mismo ahora estaba testificando. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Dijo, mira lo que está diciendo ahí. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, Jesús mismo está testificando de sí mismo, de la verdad que traía. El testimonio de Jesús, hablemos de él un poco. Estamos hablando de cómo dieron testimonio de Jesús muchas personas, pero el máximo testimonio es el de Jesús mismo, como se puede ver aquí. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y declaró que una evidencia de que alguien es participante de esta verdad es que la recibe estudiando su palabra, oyendo su voz. Si tú eres de la verdad, Pilato, vas a escucharme. Si eres otro necio, corrupto como ellos, no me vas a escuchar. El orgullo del hombre estaba siendo tocado. Y declaró que una evidencia de que alguien es participante es que oiga su voz. Y no anda diciendo que no hace falta el estudio de esta para salvarse, ni dice es teoría de conspiración o es alarmismo o está torciéndola. Hay necios por ahí que se dicen ser conocedores, que dicen que tienen cargo, y cuando les hablas de la profecía, muestran su necedad que da vergüenza ajena. Y dicen, ¡ay, cuidado! Son teorías de conspiración. Teoría de conspiración eres tú. ¿Qué no te has dado cuenta? Lo siento, que aquí nada te hace ni te deshace, sino la sabiduría. ¿Cómo vas a decir, pues, semejante atrocidad? Regresa, por favor. Baja de la nube.
Pon tus pies en tierra, no sueñes. ¿Cómo le vas a llamar teoría de conspiración a un cumplimiento profético? ¿Qué te ha pasado? Tienes que volver otra vez, no al primero de teología, sino al primer grado de primaria. ¿Qué te pasó? Razona, usa la cabeza alguna vez. Lo siento. Es que a veces el celo por la verdad te hace hablar lo que debe ser. Ojalá se comprenda. Decir teoría de conspiración a la profecía, esto es sumamente vergonzoso. Hasta da vergüenza tener que decir que un líder, un pastor, un dirigente haya dicho esas palabras, que nunca vuelvan a salir de su boca. Qué terrible hora la que salió de su boca esas palabras. Ojalá nunca hubiera pasado. Se tendría otra idea todavía. Pero hay quienes le llaman así. Gentes, en fin. Torciéndola, tratando así de desanimar de lo único que salvará. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es Dios mismo, dice Jeremías 10:10. Porque Dios conoce el pasado, presente y futuro, que es toda la verdad. Él es la verdad absoluta, porque Él no necesita descubrir nada, sino que lo sabe todo por su existencia de siempre. Jesús es la verdad porque trae todo ese conocimiento del Padre, San Juan 14:6. Y su ley es la verdad porque es la expresión de la enseñanza de Dios y según la causa y el efecto lo que pide en su ley se cumple en la realidad. Y la verdad es también su palabra, Juan 17:17, porque en ella se encuentra la verdad absoluta del pasado, presente y futuro. Apocalipsis 1:19. Un día alguien me decía, ¿acaso la Biblia es la verdad absoluta? Hay mucha verdad. Se nota que nunca la has leído, le dije yo. Y entonces me dijo, ¿qué? O sea, ¿eso es toda la verdad? Ándale, pues, para que te des cuenta. ¿Cómo vas a decir que no si nunca la has leído? Ni la has escudriñado, ni la has entendido. Para los que estudian, es la verdad absoluta, porque la han entendido. Y si alguien dice por ahí, no, pero yo no la entendí así, ¿acaso porque tú no la entiendas así, por eso va a ser así? Y así digas al revés, ¿y acaso porque tú sí la entiendas así? Lástimamente para ti, así es. ¿Por qué? Porque el que le entendió sabe por qué lo dice. Tú que no le entendiste es el que dice eso, que no pudiste. No dice eso el que entendió. Así que, igual, sigues atrás. Cada vez que los hombres dicen haber descubierto algo, la Biblia ya lo decía. Eso lo sabemos todos. En esta palabra se declara el tiempo en que vivimos y lo que pasará. Anunciar esto es anunciar la verdad. Según las profecías de este libro, hoy estamos en la hora del juicio y el anticristo debe ser juzgado por la apostasía del pasado con sus aliados, Babilonia. Este es el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14:6-12. El no predicar este evangelio no es predicar la verdad. El no testificar de Cristo. Hablar de otros temas de la Biblia, aunque son verdad, no son la verdad presente. Así que no es lo que debemos anunciar ahora. Interesante. Es decir, todo el que predica el tercer ángel está predicando la verdad. Todo el que predica, aunque sean otras verdades de la Biblia, no está predicando la verdad para este tiempo. Por tanto, no es anunciador de la verdad. Así que dentro de nuestra iglesia hay que ponerse las pilas para predicar el tercer ángel. De lo contrario, estarán condenados como alta traición ante el gobierno de Dios, los que conociendo que el tercer ángel es la verdad para este tiempo, no la quieren anunciar o se oponen. ¿Cómo predicó Jesús la verdad? Jesús predicó a Nicodemo de lo que iba a suceder en sus días, Juan 3:14-16, su verdad presente. Primera de Pedro 1:12, le dijo que sería crucificado. A la samaritana le dijo que tenía la palabra sin mezcla de tradiciones, el agua pura. A los discípulos les dijo que les derramaría el Espíritu Santo. Y a los judíos bueno, ahí hay una palabra que no es la de ahí. Les dijo que, a sus discípulos les dijo que resucitaría al tercer día. Destruyan este templo y en 3 días lo construiré.
Así que Jesús predicó aquí su verdad. Crucifixión, resurrección, mensajes sin tradiciones, derramamiento del Espíritu Santo. Así es como Jesús predicó para su tiempo. Asimismo, en tiempos de la Reforma, mientras Jesús estaba en el lugar santo intercediendo con sus méritos por la humanidad, anunciaron la mediación de Cristo y no la misa. Asimismo, ahora Jesús está ya en el lugar santísimo y está haciendo expiación desde 1844 por nuestros pecados y por lo tanto debemos anunciar esa verdad que nos toca, la hora del juicio, el fin de la gracia, para esperar su venida, denunciando a Babilonia, a la bestia, a su imagen con su marca. Esa es la verdad para este tiempo. Predicamos eso y ya estamos bien. ¿Cómo testificamos hoy nosotros? Como la palabra es verdad, Juan 17:17, y la palabra es el Evangelio, Efesios 1:13, y este Evangelio es el tercer ángel, y Jesús dijo que este testificaría de él, Mateo 24:14, hemos de testificar de Cristo como lo hicieran los mencionados dando el Evangelio. Al predicar los tres ángeles estamos predicando la verdad. Esto es testificar de Él. Solo por esto somos llamados la iglesia verdadera, porque estamos anunciando la verdad o testificando de la verdad. Otra cosa no nos hace verdaderos. Todas las iglesias dicen tener la verdad, pero eso es falso. Solo quien anuncia la obra que Jesús está haciendo ahora, esos son los que están diciendo la verdad, obviamente. Cuando terminemos de decir esto rápidamente a la gente, hará su decisión de salvación y el reino de gloria que ya está esperando se implantará. No tenemos otra cosa que hacer. Maravilloso. Vamos avanzando un poco más porque esto ya se dijo. ¿Cuál fue el terrible y mortal error de Pilato? Como Pilato tenía ante sí a la verdad misma y que sin embargo dejó que los dirigentes que dirigían la turba lo intimidaran y condenó por eso a muerte a Jesús, eso fue lo trágico que hizo él. ¿Qué cosa? Se dejó intimidar. ¿Por quién? Por los dirigentes que habían llevado a Jesucristo a crucificar. Los dirigentes de la iglesia o de las iglesias de todos los tiempos, los religiosos, son los más astutos que hay, los más hábiles, porque han aprendido muchas cosas y estos dirigentes no eran menos. Así que intimidaron a Pilato. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia, dice la lección, acerca de lo que es correcto, sabiendo obviamente que los dictados de la conciencia están dirigidos por la verdad profética, en este caso los tres ángeles. ¿Sabes? Eso que se dice acá en la lección es sorprendente, ¿no? Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Es increíble. ¿Qué cosa es lo correcto? Lo correcto es la verdad de la palabra de Dios. Y qué trágico que en lugar de seguir lo que dice la palabra en relación con el mensaje, se prefiera buscar cuentos y chistes que no son verdad. Fíjate, hay personas que dicen así, y dirigentes, ¿eh? Te dicen, es que lo que pasa es que eso de la profecía no ha dado buen resultado. Es más, esos que predican la profecía son unos tales por cuales. Y son gente que con la profecía, ¿ves? Harta profecía hablan, ¿eh? Pero vieras cómo a veces se comportan. Muy bien, supongamos que eso es verdad. Ahora, aparte de la profecía, ¿hay algo que se pueda predicar? Y ellos te van a decir, sí, el mensaje de ese amor de Jesús, de que hay que hablar del amor al prójimo. Sí, pero un momentito, párale ahí. ¿Qué? ¿Tú has visto cómo se comportan esos que hablan mucho del amor? Son trágicos, ¿eh? En su comportamiento, son terribles. Ni siquiera mencionan porque da vergüenza. Así que los hacemos también de lado, ya. ¿Qué te queda ahora? No profecía, tampoco del otro lado de esos que dicen amor. ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a creer? ¿Qué vas a enseñar? Dime tú, a ver. ¿Ves? ¿Por qué eres soñador? ¿Por qué te engañas a ti mismo? ¿Por qué siempre quieres pasar de la colita y no de la cabeza? ¿Ah? Razona. El punto no es ese. El punto es qué es verdad. ¿Qué te dice tu conciencia que es correcto? Úsala. Primera vez, aunque sea en tu vida, pero úsala. Lo siento, a veces hay que hablar así. ¿Ahora te das cuenta? ¿Por qué te haces engañar? A ver, mira,
Corre y saca tu DNI y mira cuántos años tienes acá en la tierra. Corre. ¿Y tanto tiempo en la tierra y no te das cuenta? ¿Qué te pasó? Sí, porque hay gente que no se agarra de cosas que no valen la pena ni un cobre. Un día una persona se me acercó por ahí y me dice, es que dice que así son, que asá, es que dice que esto y que aquello. Ah, ¿y qué te dice tu sabiduría? Le dije yo. No, bueno, claro, es que, bueno, la Biblia y escrito y la ley, a la ley y al testimonio y escrito está. No sabía ni lo que decía. Y entonces le dije yo, fíjate, por favor, ¿tienes espejo en tu casa o no? Le dije. Sí, anda, mírate. Mírate cómo estás. Tanto tiempo en la tierra y todavía te engañan así con facilidad. ¿Qué nos importa que digan si es, si no es, si fue, si no fue? ¿Qué te importa? ¿Tú vives eso? ¿Tan miserable eres? O sea, te vienen a contar un cuento, un chisme, una cosa por ahí que no sé qué nombre darle, y tú por eso cambias de idea por tu salvación. O sea, ¿tan miserable eres? ¿Tan poca cosa eres que con eso se te compra? ¿Qué te pasó? Hay personas que yo me sorprendo, digo, tantos años en el mundo y no conocen lo que es el chisme, la maldad. Es decir, si no conoces eso tan elemental, no vas a durar mucho en la tierra. Vas a desaparecer pronto, en fin. Así que entonces ya sabemos cuál fue el terrible e inmortal error de Pilato. ¿Cuál fue? No seguir lo correcto porque es correcto, sino por el prejuicio. No le creas a este Jesús, no hay que creerle, seguramente que tienen razón. Puras mentiras. Seguimos avanzando. Vamos avanzando. ¿Qué más sucede acá? El testimonio de Tomás. Rápidamente nos vamos con Tomás. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? ¿Qué grave error cometió él? Tomás escuchó los informes de la resurrección de labios de los otros discípulos, pero aún así no creyó. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Nicodemo respondió a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La mujer del pozo preguntó, Señor, ¿no tienes con qué sacar el agua del pozo? ¿De dónde tienes agua viva? La multitud que había sido alimentada con los panes y peces preguntó, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Hoy tenemos las enseñanzas de nuestros pioneros como lo fue la de los apóstoles a Tomás, pero muchos no quieren creer ni en esto. Dice Elena, ahí de hace 100 años atrás, para su tiempo era. ¡Qué gente! Peor que Tomás, ¿no? Tomás todavía sale justo al lado de estos. Esto hace que cuando vengan otros repitiendo lo que dijeron los pioneros sean rechazados por apoyarlos. Entonces, como no creen en los primeros pioneros, como para ellos es ya muy anticuado, estos se relativizan, ¿no? Yo no entiendo qué evangelio de cristianismo llevan estos que quieren estar al tiempo de hoy y acomodarse a la sociedad de hoy para predicar el evangelio, en lugar de acomodar a la sociedad de hoy al evangelio. Es decir, ya el evangelio no es la solución, sino la sociedad de hoy, la modernidad, la inteligencia artificial. Todo el satanismo ahora es el que manda, o sea, el diablo ahora es el moderno. ¿De qué lado, por favor? ¿Dónde está moderno él? Si es lo mismo de la antigüedad, Babilonia, Egipto, es lo mismo. Sigue hablando lo de siempre. Sin embargo, quieren relativizar el evangelio y lo quieren acomodar para que le guste al diablo. Y cuando el diablo se convierta, entonces van a decir, estamos predicando del amor porque estamos ganando hasta el mismo diablo. ¿Quién te ha hecho creer alguna vez a ti que tú lo vas a ganar al diablo para la salvación? Por favor. Dios no pudo y tú vas a poder. ¿De qué estás hablando? No, pues, hay que ser realistas en esto, en fin. Así hicieron los judíos con los apóstoles y fueron desechados. Y los más rebeldes todavía dijeron, bueno, pues así será. ¿Y ahora qué? Crucificaron de nuevo a Jesús. Hay gente que es así. Pues vamos avanzando un poco más. Así que ya sabemos, aquí hay un punto que necesitamos entender. Y que ya expliqué al inicio, ¿no? Si Tomás tenía razón en no tener que creer hasta ver, entonces el evangelio ya no tiene ningún motivo de ser.
todo está perdido, ¿no? Vamos avanzando un poco más. Ya es comprensible esto de Tomás. Jueves 14 de noviembre, nuestro testimonio en favor de Jesús. ¿Cómo vamos a testificar? Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús. De haber estado allí estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Vaya. Sin embargo, no creo yo lo que dice ahí, ¿no? Porque están aquí en el tiempo en que se está predicando el tercer ángel, o sea, Jesús mismo está entre nosotros y no le creemos. Es sorprendente. ¿Tú crees que en ese tiempo iba a ser mejor que ahora? No, es igualito, no pasa nada, todo sigue igual. ¿Ah? Es fácil. Basta con que estudie los tres ángeles, sabes que Jesús está a nuestro lado y nos está acompañando. Basta con eso. Pero nada, ni por esas. Y ahí dice, de haber estado allí estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? No. Si no crees en los tres ángeles, harías lo mismo. Y te justifica. Y estarías de parte del Sanedrín, porque diría, momentito, la organización primero. Está bien, está predicando la verdad. Dice, no, la organización, Dios es ordenado. En el cielo hay orden, acá en la tierra también hay orden, ¿no? ¿Cómo inventan? Pues, ¿no? Es verdad que hay orden en el cielo y que tiene que haber en la tierra, pero ellos no son el orden. Ellos quieren darse el lugar del orden. Siempre estos creen que son los buenos, cuando de buenos no tienen nada. Y siempre te quieren hacer pasar por el mal. Y cuando tú dices eso que yo estoy diciendo, ¿saben qué dicen? ¡Ay, mira lo que está diciendo! Así, ¿y por qué no miras del otro lado lo que están diciendo? ¿Ves? Siempre tú eres de los malos porque siempre te parcializas para el otro lado. Así, yo te digo, cuando tú ves que dirigentes en la iglesia se oponen a la predicación del tercer ángel, cuando ves que se oponen al espíritu de profecía, cuando ves que dicen que es fanatismo el espíritu de profecía, ¿cómo no te rasgas ahí las vestiduras? ¿Por qué tu hipocresía sale así a relucir? Ahí sí no dices nada. Ahí sí dices, ay, es que lo están diciendo los dirigentes, son los ungidos de Dios. Pero cuando alguien viene diciendo la verdad, como no es dirigente, solo es Jesús, inmediatamente dices, ay, no, ¿cómo vas a hablar así? Ay, ¿qué dirá Dios? ¿Cómo vas a hacer eso? Es el sistema de la iglesia. Ay, no puede ser, eres un divisionista. ¿Cómo ahí sí te rasgas las vestiduras? Pero ¿quién te va a creer cuando hablas así? Nadie te va a creer, a no ser que sean como tú. Porque los que son de Dios jamás te van a creer eso. Así que, por favor, hay otros que son más astutos entre los dirigentes y dicen, ve, por eso no hay que escucharlo, porque ves cómo siembra, ponzoñea y trata de producir división en la iglesia, por eso no lo oigan. ¿Ves? Es tan astuto, pero a ver, míralo a él. Cuando él miente, cuando él engaña y no te está predicando el mensaje para esta hora, de él sí vas a decir que es bueno, esa es tu condenación. Porque la luz te llegó y preferiste las tinieblas antes que la luz. Nunca cambias, siempre eres igual, eres el mismo de todos los tiempos. Cada quien con lo suyo. Imagina lo que significó ser testigo presencial. Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús ahora son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? El mensaje que tenemos para hoy lleva más poder que entonces. La lluvia tardía es más poderosa, ya que la verdad terminará con mayor manifestación de poder creciente para esta hora. Por eso los temas de esta verdad presente del tercer ángel como 1. Daniel y el Apocalipsis, Mateo 24, denunciando la gran apostasía y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado por la bestia y su imagen. Es lo que dice la lección. Deberíamos comprender eso. Como vemos hoy, no es por los dichos de Natanael, Nicodemo, ni de la mujer de Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Cada uno de nosotros, aprendiendo las verdades para la hora presente, podemos testificar de Jesús. Es un gran privilegio tener mensajeros que aún predican Daniel y el Apocalipsis para salvarnos. Ojalá se grabe eso en la mente y el corazón. Finalmente, viernes 15 de noviembre. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Ay, que a Tomás lo reprendieron suavemente, ¿ves?
quiere decir que estás peor que Tomás. Por algo el Señor te llama con más fuerza. Mensajes Selectos, tomo 2, página 127. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra de los 3 ángeles deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos. No dice, ay, yo mucho estoy creyendo al pie de la letra, ay, siempre les he creído todo, yo por eso hacía así, yo hacía así. ¿Quién te va a creer? Si eso fuera, ¿por qué no seguiste creyendo? Ay, por favor, no hay que mentir. Mentiras sobre tu maldad, peor te estás hundiendo. Para nada sirves ahí. En fin, cada quien busca lo suyo. Esos hombres que llevan los 3 ángeles, hay que creer en la palabra de ellos, dice la mensajera de Dios, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Qué dice la mensajera de Dios? Si investigamos la verdad que Dios ha dado a sus siervos y comenzamos a buscar confirmar esa verdad, proclamaremos ese mensaje. No dice, si investigamos a los mensajeros para ver a ver si cumplen, si no cumplen, si son, si no son, si son guapos, si son feos, si son altos, si son chatos. No dice eso. La Biblia nunca habla groserías, siempre habla la verdad. Así que ahí dice, ponte a investigar lo que te predican, anda, fíjate en eso. Y luego practica para ti, porque yo no practico para ti ni tú para mí, ¿correcto? Hay algunos que practican para el otro y esperan que el otro practique para ellos. Y todavía es que me tienen que dar ejemplo porque son los más antiguitos. ¿Quién te ha enseñado barbaridades a ti? ¿De dónde has sacado esas atrocidades? Por favor, Judas era más antiguo que todos los que están acá en el día de hoy. Sigue pues su ejemplo entonces. No puedes, razona cuando hables. Es bueno también ser inteligente de vez en cuando. Lo siento, lo digo con mucho amor porque a veces no se capta de otra manera. Que Dios nos ayude para que esto se pueda captar a fin de que podamos estar preparados. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para estar listos para su segunda venida. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a Ti por tan dulces palabras que nos has dado en el día de hoy. Porque, Señor, nos amas con intenso amor, por eso, Señor, nos das toda tu ternura, a fin de que podamos despertar a la hora actual, a la vida real, y a no ser, Señor, personas que anden en sombras, con una cara de maldad, de tristeza, que no tiene, Señor, dónde anclarse, sino que podamos ser de los que confían en tu palabra, porque tu palabra nunca falla, porque tu palabra es la verdad. Y por eso, Señor, queremos permanecer siempre caminando, aún con tus imperfectos hijos en esta tierra, pero que aman el mensaje del tercer ángel y buscan santificarse cada día. Y no caminar, Señor, con aquellos que en la impiedad buscan rechazar tu verdad y tratar de desmenuzarla y destruirla y tratar, Señor, de que otros no la oigan. En tus manos ponemos a tu pueblo para que lo protejas y que tu obra se termine lo más pronto posible. Quédate con nosotros y bendice, Señor, a todos los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema espiritual lleno de amor y de ternura de Jesús, que quiere siempre lo mejor para nosotros. No te olvides que estamos a través de las redes sociales en YouTube, Instagram, TikTok y X como El Último Llamado Divino. DRC Noticiero, para que estés al día con las noticias que ya están ocurriendo y todo lo que está pasando en el mundo, que no es nada placentero. Las cosas que están pasando nos dicen a voz en cuello que esto terminó. Estamos también en dariorap.com, la página de la sabiduría. Allí también estamos poniendo la lección para que puedas ya desde el día lunes o martes más o menos ya estar estudiando tu lección. Así que ya puedes allí tener acceso para poder repasar la lección de la escuela sabática ya estudiada. Así que va a ser una maravilla. Apoya el canal a través de Patreon y Yape o también directamente. Ya sabes, los donativos se requieren ahora como nunca. Ya no después de la ley dominica. Por favor, no traigas cuando ya escuches en Norteamérica de que el asunto del decreto se viene. Ya no mandes, no traigas, pues ya se acabó todo, ya por gusto.
ya no se necesita. Si en otros lugares te quieren aceptar, será porque se habrán corrompido, pues ya para ese tiempo, porque ya buscarán solamente engrandecerse en esta tierra. Aquí el límite es, como dijo Moisés, hasta acá nomás, ya ahí nomás ya. ¿Ah? Así que, mientras todavía se puede, es la hora. Nadie te va a forzar, nadie te va a obligar, no se te puede rogar más, porque no se puede hacer eso con el Evangelio. Acá es, si entendiste que es la verdad, estás obligado a tener que hacer algo. Nadie llega al cielo al garete. Todos tendrán que hacer algo para llegar. Dios te ayude y te bendiga. Un feliz sábado, que el Señor te acompañe. Amén.